Mi esposa me engañó con mi hermano. Así que organicé una cena, invité a toda la familia, y lo expuse todo frente a sus hijos. Cuando uno se casa, nunca se imagina que las personas que más ama van a ser las mismas que algún día lo van a dejar hecho mierda. Yo me casé con la idea de que el matrimonio era para toda la vida. Y más que eso, que la familia era un espacio sagrado, donde uno podía confiar a ciegas, sin sospechar que las mismas personas que te abrazan en Navidad están preparando tu ruina a fuego lento. Me tomó años darme cuenta, pero cuando lo entendí, ya no había vuelta atrás. Para ese momento ya estaba metido hasta el cuello en una traición tan sucia y grotesca que, si no la viviera yo mismo, pensaría que es un puto drama barato de esos que ves en la tele un domingo por la tarde. Mi esposa y yo teníamos 17 años juntos, casi media vida. 2 hijos, una casa en los suburbios, cuentas compartidas, un perro viejo que dormía más que ladraba y una rutina tan estable que a veces llegaba a darme miedo de lo predecible que se había vuelto todo. Pero yo estaba cómodo, feliz incluso. Pensaba que tener estabilidad era lo que cualquier adulto debía aspirar. Claro, hasta que empecé a notar cosas que al principio me parecían insignificantes, llamadas que cortaban cuando yo entraba a la habitación, risitas ahogadas por audios borrados, ausencias justificadas con excusas mal armadas. Y una tensión rara en el ambiente cada vez que se mencionaba a mi hermano menor. Mi hermano, qué hijo de puta. Siempre fue el carismático de la familia, el que se llevaba las miradas, el que parecía tener esa maldita habilidad para caerle bien a todo el mundo. Crecimos juntos, compartimos habitación, secretos, peleas de infancia, todo. Nunca imaginé que ese cabrón, de todos los hombres que hay en el mundo, iba a ser precisamente el que se metiera entre las piernas de mi esposa. Pero pasó. Y no una vez, no por error, no como una noche de borrachera sin sentido. No. Lo de ellos era una relación oculta, sucia, sostenida por la mentira y por el morbo de hacerme ver la cara durante años. Cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde para salvar lo que alguna vez tuvimos. Fue un mensaje el que me terminó de abrir los ojos. Mi esposa se equivocó al reenviar una nota de voz que claramente no era para mí. En ella, mi hermano decía con una voz asquerosamente familiar: no sabes lo que me calentó verte hoy, casi me olvido que sos mi cuñada. Escuchar eso fue como recibir un balazo en el pecho. Me temblaban las manos, el estómago se me revolvió, y lo único que pude hacer en ese momento fue reírme de la rabia, con una risa amarga que más bien sonaba como un gemido de dolor. Me costó horas confrontarla, y cuando lo hice, lo negó todo con una sangre fría que me hizo cuestionar si de verdad conocía a la mujer con la que dormía cada noche. Estás imaginando cosas, me dijo, con esa mirada fingida que usaba cuando intentaba salir de alguna metida de pata. Pero ya no era solo sospecha. Ya tenía los primeros rastros de la verdad, y a partir de ese momento, me obsesioné con conseguir cada pedazo que me faltaba para armar el rompecabezas completo. Durante semanas, me dediqué en silencio a recopilar pruebas. No podía dormir. Revisaba sus movimientos, cloné su WhatsApp web, activé un puto software en el computador familiar que guardaba copias de archivos temporales y hasta un micrófono escondido en el estudio donde ella solía trabajar por las tardes. No fue difícil encontrar lo que buscaba. Entre mensajes explícitos, conversaciones que parecían sacadas de un motel de mala muerte y audios donde planeaban verse mientras yo creía que ella iba a hacer compras, confirmé todo. Lo que más me dolió, sin embargo, fue la forma en que hablaban de mí. Como si fuera un estorbo. Como si yo fuera el estúpido al que había que mantener tranquilo mientras ellos jugaban a ser amantes de novela. Mi hermano decía cosas como: no entiendo cómo sigue sin darse cuenta, y ella le respondía: es que es tan confiado, a veces me dan ganas de decírselo solo para ver cómo se le cae esa carita de esposo perfecto. Y ahí fue cuando lo supe. Ya no era solo dolor. Era sed de justicia. Necesitaba exponerlos. No podía quedarme con esa mierda tragada en el pecho mientras ellos seguían con su juego de mentiras. Y si algo me enseñó mi papá cuando era niño, es que las traiciones no se dejan pasar. Si alguien te escupe en la cara, tú no le devuelves una sonrisa, tú le devuelves el golpe, y que le duela. Así fue como decidí que todo iba a terminar en una cena.
Una cena familiar. Invitaría a todos. A mis padres, a mis hijos, a las tías que siempre se meten donde no las llaman, a los primos que son más chismosos que útiles, y por supuesto, a los dos protagonistas de esta novela asquerosa. A todos les diría que era un intento por reconciliar la familia porque últimamente había demasiadas tensiones. Mi esposa, como buena hipócrita, aceptó de inmediato. Mi hermano también, encantado de ser el centro de atención como siempre. Nadie sospechaba lo que realmente iba a pasar esa noche. Compré vino, cociné con ayuda de mis hijos, preparé todo como si fuera una noche especial. Pero también imprimí todo. Cada captura, cada foto, cada conversación. Los audios los monté en un archivo con altavoz. Y escribí una cronología detallada de cada encuentro que había podido rastrear. Tenía todo listo. Iba a reventar esa burbuja de mentira delante de todos. Y lo iba a hacer sin piedad, porque después de todo lo que me hicieron, lo único que me quedaba era el puto derecho a hablar. Esa fue la antesala de la cena más jodida de mi vida. En la próxima actualización les contaré cómo fue todo, qué pasó cuando empecé a hablar, cómo reaccionaron mis hijos, qué hicieron mis padres, y qué le dije a mi esposa cuando intentó interrumpirme. Porque sí, intentó frenarme. Pero ya no había forma. Esa noche, yo tenía el control. Actualización 1. Una semana después, todavía puedo cerrar los ojos y ver con una claridad escalofriante cada segundo de aquella cena. El momento exacto en que la atmósfera cambió, el instante en que los rostros alegres se fueron tensando, uno por uno, cuando se dieron cuenta de que aquello no era una simple reunión familiar. Que no era una noche para compartir risas ni abrazos, sino para ver arder todo lo que alguna vez consideraron estable. Y lo más enfermo del asunto es que yo lo había planeado todo con una frialdad que jamás imaginé que existía en mí. Preparé esa noche como un cirujano que sabe exactamente dónde cortar, qué nervios tocar y hasta qué punto puede sangrar el paciente antes de colapsar. Empezó como cualquier cena familiar en nuestra casa. Mi esposa, con su sonrisa falsa y su vestido rojo, ese que solía usar cuando quería que yo le dijera que se veía hermosa, iba de un lado a otro revisando que los platos estuvieran bien puestos. Mi madre trajo uno de sus postres empalagosos que todos odiamos pero fingimos amar por tradición. Mi padre se sentó en la cabecera como si todavía tuviera autoridad moral, y mis hijos se veían contentos de tener a toda la familia reunida. Y ahí estaba él. Mi hermano. El cabrón de mierda que me sonreía con esa cara de aquí no ha pasado nada, metiéndose cerveza tras cerveza como si fuera uno más de los nuestros. Como si no hubiera cogido a mi esposa en más de una ocasión mientras mis hijos estaban durmiendo en la habitación de al lado. Los primeros 40 minutos fueron tensos para mí, pero para los demás todo parecía normal. Hablaban de política, del calor insoportable, de cómo el perro estaba cojeando de nuevo. Yo no hablaba mucho, solo asentía, servía vino y me aseguraba de que todos tuvieran su lugar. Sabía que si me apresuraba, iba a arruinar el impacto. Necesitaba que todos se sintieran cómodos, seguros, para que el golpe fuera aún más devastador. Y cuando terminamos de comer, justo cuando empecé a recoger los platos, tomé el micrófono del parlante Bluetooth que usamos para música ambiente, lo conecté al celular y dejé que hablara el verdadero anfitrión de la noche. La verdad. Todo empezó con un audio. La voz de mi hermano, jadeante, diciendo entre risas que no podía esperar a que ella usara esa lencería de encaje negra que le compró. La conversación era tan explícita, tan grotesca, que una de mis tías dejó caer su copa y murmuró algo como esto es una broma, ¿no? Pero no era una broma. Y cuando los miré, todos tenían esa expresión que uno solo ve cuando se da cuenta de que la realidad que conocía acaba de romperse. Mi esposa estaba blanca como el papel, con la boca entreabierta, mientras mi hermano simplemente bajó la mirada y se quedó completamente callado, como si en ese momento le acabaran de arrancar el alma del cuerpo. Entonces hablé. Y no fue con gritos ni con golpes a la mesa. Fue con una calma que me dio miedo. Dije que llevaba meses reuniendo pruebas, que había escuchado cada audio, leído cada mensaje y hasta visto las fotos que se mandaban. Les conté cómo ella fingía estar enferma para irse con él a un motel de carretera,
cómo inventaba reuniones de trabajo mientras yo me quedaba cuidando a los niños y cómo, incluso en Navidad. Mientras yo hacía el asado con su padre, ella le escribía te amo al malnacido de mi hermano desde el baño. Mi madre se echó a llorar, mi padre se levantó de la mesa y le dijo a mi hermano que era una vergüenza para la familia, que ni en sus peores días había visto algo tan asqueroso. Mis hijos no entendían del todo, pero sabían que algo grave estaba pasando. Mi hijo mayor, con apenas 14 años, me miró con ojos llorosos y dijo bajito ella hizo eso de verdad, y yo no supe qué responder. Solo asentí, tragándome la rabia para no destrozar algo frente a él. Cuando mi esposa intentó levantarse de la silla para detenerme, puse sobre la mesa una carpeta con todas las capturas de pantalla. Las lancé una por una, como quien reparte cartas en una partida de póker. ¿Quieres que mienta?, le dije. ¿Quieres seguir fingiendo que esto no pasó? Y luego, mirándola a los ojos, le solté lo que llevaba semanas repitiéndome en la cabeza como un mantra: lo que más me duele no es que me hayas traicionado. Es que hayas permitido que nuestros hijos crezcan creyendo que esta mierda es amor. La familia entera estaba en silencio. Algunos lloraban, otros no sabían dónde meterse. Y yo seguí hablando. Les conté cómo me había sentido, cómo me había quebrado por dentro, cómo me costaba levantarme en las mañanas sabiendo que la mujer que dormía a mi lado soñaba con otro hombre, y que ese hombre tenía mi mismo apellido. Y terminé diciendo que esa noche no era una venganza, que no se trataba de destruir, sino de exponer. Que había demasiadas máscaras en esa familia y que yo ya no podía seguir siendo parte de la mentira. No hubo aplausos ni abrazos. Hubo silencio. Un silencio tan denso que podía sentirse en la piel. Uno de mis sobrinos, adolescente, se levantó y dijo yo no quiero ser como ustedes, y salió dando un portazo. Mi hermano intentó decir algo, pero mi padre le gritó que se callara, que ya había hecho suficiente daño. Mi esposa se quedó sentada, completamente inmóvil, mientras las lágrimas le caían por la cara como si acabara de darse cuenta del infierno que ella misma había creado. Y yo solo me levanté, caminé hasta el equipo de sonido, apagué la música de fondo y dije, gracias por venir. Pueden irse cuando quieran. Yo ya dije lo que tenía que decir. Actualización 2. 2 semanas después, el eco de esa cena todavía sigue retumbando en cada rincón de mi casa, como si las paredes mismas no quisieran olvidar lo que se dijo, lo que se rompió, lo que se reveló. Pensé que al soltar todo lo que tenía guardado iba a sentir algo parecido a la paz, pero lo cierto es que la calma no llega después del caos, lo que llega es el polvo, las ruinas, las consecuencias. Y estas hijueputas consecuencias no solo se sienten, se respiran. Están en la forma en que mis hijos me miran ahora, con esa mezcla de tristeza, incredulidad y necesidad de respuestas que aún no soy capaz de darles. Están en la forma en que mi madre, con la voz temblorosa y llena de vergüenza, me llamó al día siguiente solo para decirme que no podía creer que eso estuviera pasando en su familia. Están en los mensajes, en los silencios incómodos, en las llamadas perdidas que ya no devuelvo porque no tengo ganas de seguir explicando lo inexplicable. Mi esposa no se ha ido de la casa. Vive en el cuarto de huéspedes desde esa noche, como una sombra muda que deambula sin dirección. No habla, no se disculpa, no intenta. Solo existe. Pasa de la cocina al baño, del baño al cuarto, evitando cruzarse conmigo, con los niños, con el perro. Y cuando nuestros hijos le preguntan por qué está ahí, por qué papá no le habla, por qué ya no comemos todos juntos, ella apenas atina a bajar la mirada y balbucear excusas baratas que no convencen ni al más ingenuo. Hace unos días la escuché llorar en silencio mientras hablaba por teléfono con alguien, imagino que alguna amiga, diciendo que todo se salió de control, que no pensó que él fuera capaz de llegar tan lejos. Él, refiriéndose a mí. Como si yo fuera el que la jodió. Como si decir la verdad en voz alta fuera más condenable que haberme mentido durante años mientras se acostaba con mi hermano. Mi hermano, por su parte, ha desaparecido. Nadie sabe si fue por vergüenza, por cobardía o simplemente porque no tiene los huevos para enfrentar la mierda que provocó. Mi padre me dijo que lo corrió de su casa cuando fue a buscar consuelo. Que le gritó que era una vergüenza,
que no se atreviera a volver a pisar la casa familiar después de lo que había hecho. Me encantaría decir que eso me dio algo de satisfacción, pero la verdad es que lo único que sentí fue un vacío más grande. Porque aunque lo odio con cada fibra de mi cuerpo, sigue siendo mi hermano. Y eso, por más jodido que esté, me pesa como un yunque en el pecho. Un día, cuando mi hijo más pequeño me preguntó por qué el tío ya no venía, tuve que inventarle una historia absurda sobre que estaba de viaje. Porque no tenía ni puta idea de cómo explicarle que su propio tío le rompió la familia en 1000 pedazos. En cuanto al resto de la familia, las reacciones han sido un desfile de hipocresías, solidaridades tibias y juicios disfrazados de preocupación. Mi tía Ángela, la que siempre se mete en todo, me llamó para decirme que quizá hubiera sido mejor manejarlo en privado. En privado. Como si hubiera sido un malentendido menor, como si me hubieran roto el corazón en secreto y la solución fuera barrerlo bajo la alfombra. Le colgué sin decir una sola palabra. No pienso permitir que nadie me diga cómo debía reaccionar ante la peor puñalada de mi vida. El primo de mi esposa, ese imbécil que siempre se hace el sabio, me mandó un mensaje larguísimo hablando de empatía, de segundas oportunidades, de que a veces la pasión se impone a la razón. Casi le parto la cara por el celular. Qué fácil es filosofar desde afuera cuando no sos vos el que vive con la herida abierta. Pero no todo ha sido mierda. Algunos miembros de mi familia se acercaron con una sinceridad que no esperaba. Mi prima Laura, por ejemplo, me dijo que yo fui valiente, que nadie se habría atrevido a hacer lo que hice. Que al final todos sabían que algo raro había entre ellos, pero que nadie quería ser el primero en abrir la boca. También mi madre, que aunque le costó, terminó admitiendo que notaba actitudes extrañas, pero que prefirió callar para no generar conflictos. Me abrazó y me dijo que lamentaba no haberme protegido como debía. Fue uno de los pocos gestos honestos que recibí en estos días, y aunque fue breve, se sintió como un respiro entre tanto humo. Ahora mismo, mi rutina se ha vuelto una mezcla extraña de agotamiento emocional y automatismo. Me levanto temprano, preparo el desayuno solo para los niños, los llevo al colegio y regreso a una casa que ya no se siente mía. Trabajo desde el comedor, porque no soporto estar encerrado en la oficina donde ella solía sentarse a escribirle mensajes a mi hermano. El silencio pesa, la tensión se siente en cada rincón. Mis hijos, aunque no lo dicen, han cambiado. Se les nota en la mirada, en los gestos. El mayor casi no me habla, como si estuviera digiriendo todo lentamente. El menor pregunta todo el tiempo si mamá ya se siente bien, si vamos a volver a estar todos en la misma mesa. Y yo, con esa puta impotencia clavada en la garganta, solo atino a decirle que estamos resolviendo cosas. Me cuesta mucho dormir. Las noches se han convertido en una especie de tortura prolongada donde los pensamientos no paran de dar vueltas. A veces imagino lo que habría pasado si nunca hubiera descubierto nada. Si hubiera seguido siendo el idiota que confiaba ciegamente. Pero después me recuerdo que prefiero 1000 veces esta rabia que me consume, que al menos es mía, a esa mentira cómoda que me vendían día tras día. Sé que aún falta mucho. Esto apenas empieza. Lo que hice en esa cena fue solo abrir la puerta. Ahora me toca atravesar el infierno completo. Pero ya no pienso detenerme. No después de todo lo que descubrí. No después de todo lo que me hicieron. La única certeza que tengo ahora mismo es que esto no se va a quedar así. Ellos pensaron que podían joderme y seguir con sus vidas. Pero se equivocaron. Porque voy a seguir. Porque aún no he terminado. Porque lo peor de todo, es que ni siquiera han visto lo más fuerte. Actualización 3. Un mes después, la casa ya no huele igual. No es que antes oliera a felicidad o a unidad, pero ahora huele a algo rancio, estancado, como si los días se hubieran podrido y nadie tuviera el valor de abrir las ventanas para dejar que se escape el hedor. A pesar de que el silencio sigue reinando entre esas 4 paredes, hay una tensión distinta, más densa, más amarga. Mi esposa sigue viviendo en el cuarto de huéspedes, aunque honestamente no sé por qué no se ha ido. A estas alturas no queda nada entre nosotros que pueda sostener ni siquiera una conversación decente. Ella apenas sale de ahí,
y cuando lo hace, se mueve con una torpeza casi patética, como si de verdad creyera que esa actitud derrotada va a ganarse algo de compasión. Pero no hay nada en mí que tenga espacio para la lástima. Si aún duerme bajo el mismo techo es porque nuestros hijos necesitan estabilidad. No por ella. No por mí. La rutina se ha vuelto una trampa predecible. Me despierto antes que todos, preparo café, a veces desayuno solo, otras veces los niños se me unen. He intentado fingir normalidad por ellos, pero soy pésimo actuando. Me delatan los ojos hinchados, la falta de energía, el tono seco con el que doy indicaciones. El mayor ya no hace preguntas, solo observa. Me sigue con la mirada como si intentara adivinar cuándo va a estallar la siguiente bomba. El pequeño aún hace preguntas incómodas que me rompen un poco más cada vez que las escucho. Mami ya se va a quedar en su cuarto para siempre, tú vas a tener otra esposa, mi tío ya no es parte de la familia. No tengo respuestas para ninguna de esas preguntas, y me jode profundamente tener que improvisar explicaciones mediocres para tapar el desastre emocional en el que están creciendo. He estado yendo a terapia. No porque crea que me va a salvar de algo, sino porque sentí que si no hablaba con alguien, iba a terminar gritándole a medio mundo o rompiendo algo. En la primera sesión, la psicóloga me preguntó qué esperaba conseguir con todo esto, y me tardé un buen rato en responderle. Al final le dije que no lo sabía con claridad, pero que necesitaba entender cómo llegué a ese punto sin darme cuenta. ¿Cómo es que la persona con la que compartí casi 2 décadas fue capaz de mentirme con esa naturalidad? ¿Cómo es que mi propio hermano pudo sonreírme a la cara después de haberme cogido la vida por la espalda? La terapeuta no respondió de inmediato. Solo me miró con esa cara neutral que tienen todos los que están entrenados para no emitir juicios, y luego me dijo que las personas no siempre traicionan por maldad, que a veces lo hacen por debilidad. Casi me río en su cara. Porque esa frase, esa mierda de excusa en nombre de la complejidad humana, es la misma que he escuchado toda mi vida para justificar actos imperdonables. Los pocos amigos que se han enterado me han escrito con palabras de aliento, algunos incluso con esa admiración silenciosa que tienen los que desean tener el coraje de hacer lo que yo hice. Pero la mayoría se ha mantenido al margen. Y lo entiendo. Nadie quiere meterse en medio de una tragedia familiar, especialmente cuando hay niños involucrados. Algunos se sienten incómodos. Otros, culpables por no haber notado nada. Incluso hubo un colega que me confesó que una vez escuchó un rumor sobre mi hermano y mi esposa, pero no quiso decirme nada por respeto. Respeto, mi puta madre. En esta historia todos sabían algo. Todos sospechaban. Pero nadie dijo nada porque nadie quería ser el que encendiera la mecha. Fui yo quien tuvo que prenderle fuego a todo para que al fin vieran lo que estaba frente a sus narices. A nivel práctico, he estado moviendo algunas piezas. Estoy revisando las cuentas, los movimientos financieros, los registros bancarios. Sospecho que mi esposa no solo me engañó emocionalmente, sino que también metió mano en cosas que no le correspondían. He encontrado transferencias raras, gastos que no tienen sentido, depósitos a una cuenta que no reconozco. Ya estoy en contacto con un abogado. Si esto se convierte en una separación legal, y todo apunta a que sí, no pienso dejar que me joda también por ese lado. Si creyó que podía traicionarme emocionalmente y luego quedarse con parte de lo que construimos, está más jodida de lo que pensaba. Y si descubro que mi hermano también tuvo algo que ver en lo económico, no me va a temblar la voz para meterlo en problemas legales. Ya no me importa si es sangre. Esa palabra no significa nada cuando te clavan un cuchillo y te sonríen mientras sangras. Mis padres están hechos mierda. No me lo dicen directamente, pero lo noto. Mi padre casi no me llama. Supongo que le cuesta aceptar que uno de sus hijos sea un traidor y que el otro haya tenido que volverse un verdugo para restaurar un poco de justicia. Mi madre, en cambio, insiste con la idea del perdón. Me manda audios con reflexiones religiosas, frases de libros de autoayuda, hasta poemas. Dice que el odio enferma, que tengo que soltar. Y yo lo intento. Juro que lo intento. Pero no se puede soltar algo que todavía te muerde por dentro.
No puedo pasar la página si todos los días veo la cara de la persona que la cagó, caminando por mi casa como si mereciera respirar el mismo aire que yo. No puedo sanar cuando cada decisión que tomé durante años se siente como una cadena al cuello. A veces me detengo y me pregunto si hice bien. No en descubrir la verdad, porque eso era inevitable. Me pregunto si hice bien en exponerlo así, frente a todos. Pero luego recuerdo las risas cómplices en los mensajes, los planes a escondidas, los encuentros mientras yo cuidaba a los niños, y se me borra cualquier duda. No lo hice por despecho. Lo hice porque me harté de tragarme la mierda que otros dejan atrás esperando que uno se la limpie. Lo hice porque alguien tenía que ponerles un espejo en la cara y obligarlos a ver lo que eran. Y si eso hizo que mi familia se quebrara, entonces que se quiebre. Mejor una familia rota que una familia construida sobre la mentira. Cada día que pasa siento que me estoy endureciendo más. Que me estoy volviendo menos sentimental, menos tolerante, más frío. No sé si eso es bueno o malo, pero sí sé que es necesario. Porque la pelea no ha terminado. Porque la herida aún sangra. Porque mi historia con ellos puede haber explotado, pero aún queda mucho por ajustar. Esto no se va a quedar en una cena y unos gritos. No cuando todavía hay verdades que no han salido a la luz. No cuando sé que aún puedo hacer que les duela un poco más. Porque sí, ya expuse la traición. Pero todavía no los he hecho pagar. Y eso es lo que viene ahora. Actualización 4. 3 meses después, el polvo ya no flota en el aire. Se asentó. Se volvió costra. Una capa gruesa de hastío, de rutina marchita, de palabras que ya no se dicen porque se agotaron. Y, sin embargo, debajo de esa costra, la herida sigue abierta. Ya no sangra a borbotones, pero late. Y cada latido me recuerda que esta historia, aunque empezó con una traición, no termina hasta que cada uno de los que me destrozaron cargue con su pedazo de culpa, sin atajos, sin lástima, sin chance de esconderse. Lo que pasó esa noche en la cena fue solo el prólogo. Lo que vino después es la guerra silenciosa, la parte que nadie ve, donde uno empieza a recoger los restos y decide qué hacer con ellos, reconstruir o destruir más. Yo elegí lo segundo. Lo primero que hice fue escarbar más a fondo en las cuentas, en los movimientos, en cada número que aparecía en los estados bancarios. Con la ayuda de un amigo que trabaja en contabilidad forense, uno de esos que nunca supe que necesitaba hasta ahora. Descubrimos transferencias pequeñas pero constantes que iban a parar a una cuenta a nombre de un tal Mauricio Q, un nombre que no figuraba en nuestra lista de contactos, pero que aparecía con frecuencia en los registros de gasto. Hurgando un poco más, descubrí que era el seudónimo de una empresa pantalla registrada por mi hermano hace más de 2 años, y adivinen quién figuraba como cofirmante en al menos 2 de esas transacciones, mi esposa. No eran cantidades exorbitantes, pero era suficiente para entender que no solo me fueron infieles emocionalmente, sino que también me estaban robando por debajo de la mesa mientras yo pagaba cuentas, mantenía la casa. Y creía que éramos un equipo. Lo que sentí en ese momento fue una mezcla tan brutal de rabia, asco y decepción, que me sorprendió no haber reventado algo. Mi terapeuta me había dicho que cada revelación nueva sería como revivir la traición desde cero, pero no fue así. Fue peor. Porque esto ya no era solo cama. Esto era bolsillo. Era tiempo. Era esfuerzo. Era trabajo mío convertido en dinero sucio, desviado, malgastado en su mierdita de aventura. Así que tomé toda esa información, la compilé en una carpeta bien organizada, con respaldo legal, con la asesoría adecuada, y empecé a preparar el contraataque. Esta vez no iba a haber cena. Esta vez no iba a haber familia presente. Esta vez iba a ser frío, legal, quirúrgico. Le mandé una notificación a mi esposa a través del abogado, solicitando una separación formal con división de bienes supervisada y auditoría completa de nuestras finanzas conjuntas de los últimos 3 años. Cuando leyó la notificación, su cara fue un poema. No lloró, no gritó. Solo me miró con los ojos abiertos como platos y dijo que no podía creer que fuera tan cruel. Cruel fue cogerte a mi hermano mientras yo trabajaba horas extras para pagar el puto colegio de nuestros hijos, le respondí sin levantar la voz.
Esto es justicia. Y va con firma. Mi hermano, por su parte, recibió una citación formal por presunto fraude tributario, ya que su empresa fantasma no declaraba ingresos, y con el cruce de datos que facilitó mi amigo, logramos evidenciar al menos dos irregularidades lo suficientemente graves como para que la DIAN meta las narices. No es que espere que lo metan a la cárcel, pero con que lo hagan sudar, con que tenga que contratar abogado y gastar lo que tiene en defenderse, me basta por ahora. En paralelo, la situación con mis hijos ha ido mutando. El mayor, que hasta hace poco se mantenía en un silencio obstinado, finalmente estalló. Fue una noche cualquiera. Estábamos viendo una película y, sin previo aviso, le puso pausa y me dijo que estaba harto de no saber nada. Que todo el mundo hablaba a sus espaldas en el colegio. Que sus amigos sabían más que él. Que se sentía como un imbécil. Le expliqué todo lo que pude con la mayor franqueza que encontré, sin endulzar nada, pero sin caer en detalles crueles. Le dije que su madre y yo teníamos problemas graves, que me había traicionado, que su tío también lo había hecho, y que yo estaba tratando de protegerlos a él y a su hermano mientras arreglaba el desastre. Me escuchó en silencio, con los ojos rojos, sin parpadear, y luego se fue a su cuarto sin decir nada. Al día siguiente me pidió ir a terapia también. Lo llevé. Y en el camino me agradeció, bajito, por no mentirle. Mi círculo social se ha reducido a los leales. El resto, los tibios, los que me recomendaban dejar ir, se han ido cayendo como hojas secas. No los necesito. Tampoco me interesa demostrarle nada a nadie. Esta etapa no es de explicaciones. Es de limpieza. Y lo que no suma, se va. Mi madre, que aún insiste con rezos y cánticos, terminó por admitir que no puede estar de acuerdo con lo que hicieron, pero tampoco quiere ver a su otro hijo destruido. Le dije que no es mi problema. Que cada quien recoge lo que siembra. Y que si mi hermano tiene que tragarse su propia mierda, pues que la mastique con calma. Porque yo no pienso darle un puto pañuelo para limpiarse. A nivel interno, me siento como una bomba de relojería que ha aprendido a controlar el tic-tac. Ya no exploto. Ya no rompo cosas. Pero eso no significa que esté en paz. Significa que ahora pienso más, que ahora cada paso lo doy con precisión. Que ahora sé que la venganza no siempre viene en forma de gritos y escándalos. A veces es un documento firmado, un correo enviado, una citación judicial bien redactada. A veces es simplemente no perdonar. No olvidar. No dar segundas oportunidades solo porque la familia es la familia. Esa frase de mierda se convirtió en excusa para justificar lo injustificable. Pues no más. En mi casa, en mi vida, ya no aplica. No sé si estoy mejor, pero sí sé que estoy más despierto. Y eso, en medio de todo este infierno, es lo más parecido a una victoria. Porque ellos pensaban que me habían roto. Que me iban a dejar tirado, llorando en el suelo, suplicando explicaciones. Pero lo que no entendieron es que hay personas que no se quiebran. Se endurecen. Y una vez que se endurecen, no perdonan. Ni por amor. Ni por sangre. Ni por nada. Actualización final. 6 meses después, ya no queda nada del hombre que era antes de esa noche. No fue una transformación inmediata ni romántica, ni de esas que la gente romantiza en los libros como si el sufrimiento fuera una especie de bautismo espiritual. Fue lenta, dolorosa y en gran parte obligada. Pero inevitable. Lo que me hicieron no solo me quitó la confianza, la seguridad y el hogar. Me arrancó la inocencia tardía de creer que, a pesar de todo, la familia protegía. Que lo más sagrado siempre sería la lealtad de los tuyos. Y cuando se pierde esa base, todo lo que construiste tambalea. Yo tuve que ver cómo se caía mi vida ladrillo por ladrillo, y aún así seguir de pie para recoger los escombros con las manos sangrando. Desde hace 2 meses, mi esposa, bueno, ex esposa, porque el divorcio ya es oficial, se fue definitivamente de la casa. Al principio amenazó con quedarse, con pelear la custodia, con hacer valer sus derechos. Pero una vez que su abogado le explicó las implicaciones de todo lo que encontré,
una vez que las pruebas que tenía sobre su coautoría en el desvío de fondos salieron a relucir, cambió el tono. Entendió que si quería seguir jugando, iba a perder. Así que se fue. Con una maleta a medio llenar, sin despedirse siquiera de los niños, sin mirar atrás. Solo me dejó una nota de 3 líneas escrita con una letra que antes conocía de memoria y que ahora me resulta completamente ajena. Decía algo así como que esperaba que algún día pudiera perdonarla, que todo se salió de control y que no supo cómo manejarlo. Una frase tan vacía que si no fuera por el papel en la mesa, habría jurado que nunca la escribió. Mis hijos la vieron partir sin escándalo. El menor lloró durante un rato, preguntando por qué mamá se iba otra vez. El mayor se encerró en su cuarto y no habló con nadie por 2 días. Fue duro, pero no fue inesperado. Ambos sabían, cada uno a su manera, que esto era solo el final de algo que ya venía roto desde hace tiempo. Desde entonces, todo ha sido reconstrucción lenta. Rutinas nuevas, silencios más sanos, conversaciones más sinceras. Todas las noches cenamos los 3 juntos, hablamos del colegio, de los proyectos que tienen, de las series que les gustan. No todo es perfecto, pero al menos ya no hay máscaras. Y eso, después de tanto, se siente como respirar de nuevo tras meses bajo el agua. Mi hermano, por su parte, se ha vuelto un fantasma. Legalmente, está enredado. Los problemas fiscales derivados de su empresa ficticia siguen escalando. No sé si va a terminar con cargos formales, pero sé que lo están investigando a fondo. Lo que sí sé es que se mudó de ciudad, que rompió con la novia que tenía, aparentemente también le metió los cuernos, sorpresa, y que nadie en la familia quiere saber mucho de él. Mis padres, que al principio intentaban mantener un mínimo contacto, terminaron cortando comunicación. Mi madre dice que no puede mirar a su hijo sin sentir vergüenza, y mi padre simplemente lo borró. No tengo espacio en mi vida para cobardes, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su balcón. Fue la única vez en estos meses que vi en sus ojos una mezcla de decepción y tristeza que se sentía más pesada que cualquier sermón. He aprendido cosas en este proceso que jamás pensé que tendría que aprender. Como leer entre líneas los movimientos bancarios. Como identificar una traición emocional antes de que se vuelva física. Como levantar a 2 hijos con el corazón roto sin transmitirles la rabia que uno siente. Y, sobre todo, cómo sobrevivirse a uno mismo después de una destrucción tan personal. Porque lo más jodido no fue lo que ellos hicieron. Fue cómo me transformaron. Cómo me obligaron a convertirme en una versión de mí mismo que no sabía que existía. Una versión más fría, más lógica, más alerta. Y aunque a veces extraño al hombre ingenuo que creía que el amor bastaba, ya no lo lamento. Porque el que soy ahora no se deja joder. Y eso, en este mundo, es una ventaja. Hace poco me encontré con una prima que no veía desde la cena. Me abrazó como si hubiera pasado una década y me dijo que la gente sigue hablando de aquella noche. Que fue como una explosión. Que muchos todavía se preguntan cómo fui capaz. Y le respondí lo que he repetido tantas veces en terapia que ya me sale de memoria, porque si no lo hacía, me iba a pudrir por dentro. No se trata de haber ganado. No hay ganadores en una historia como esta. Se trata de no haberme dejado destruir por completo. De haber hablado cuando lo más fácil habría sido callar. De haber expuesto lo que muchos prefieren ocultar para no incomodar. Y sí, fue cruel, fue brutal, pero fue necesario. Si no lo hacía, ellos seguían riéndose a mis espaldas. Y eso no lo iba a permitir. Hoy duermo solo, pero en paz. La casa está en silencio, pero no en tensión. Los niños están creciendo, adaptándose, sanando. Y yo sigo aquí, reconstruyéndome, día a día, pedazo a pedazo. Ya no espero disculpas, ya no espero justicia divina. Me basta con saber que ellos, los dos, van a tener que vivir con la culpa. Con la mirada de sus hijos cuando descubran la verdad completa. Con la distancia de una familia que ya no confía en ellos. Y con la certeza de que el hombre que creyeron débil, el que pensaron que se iba a quebrar en silencio, fue el mismo que les hizo ver, de frente, el infierno que provocaron. Así termina mi historia. No con un final feliz,
pero sí con uno justo. Porque la venganza no fue el fin. Fue el inicio de algo mucho más importante, mi libertad. Y que les quede claro a los que estén leyendo esto, a los que hayan pasado por algo parecido o teman pasarlo algún día, si alguien te escupe en la cara mientras te dice que te ama, no le limpies la boca. Rompele los dientes. Y después, seguí caminando. Que uno no está en este mundo para aguantar mierda disfrazada de cariño.